Hola, buenas tardes. Ya estamos más con nuestras Trazable Talks, con los webinars de Trazable. Hoy además es un webinar muy interesante porque vamos a hablar de un tema que pues está en boga debido a los cambios que están habiendo continuos, ¿vale? Que ahora trataremos. Y vamos a tocar, pues, como ya sabéis, todo lo relacionado a el estado actual con la CSRD. Es importante matizar que esto es una información a día de hoy, ¿vale? Ahora luego Verónica, que me acompaña, lo repetirá seguramente, pero este marco regulatorio está, como veis ahí, en constante cambio. Aquí hay algunas noticias, todas de febrero. La de la derecha del todo es de ayer por la tarde, en el que se lanza un comunicado desde el gobierno relacionado con la posición de España con respecto a los cambios con Omnibus y con la CSRD. Entonces, todo lo que digamos, dejar claro que pues puede cambiar y nosotros desde Trazable sí que tenemos ese compromiso de ir constantemente actualizando, ¿vale? Tanto en los webinars que hacemos como que muchos de los que estáis ahora aquí escuchando ya lo sabéis, pero si no es importante recalcarlo. A través de nuestra newsletter semanal, tenemos una newsletter en donde cada semana, ¿vale? Recogemos las noticias más relevantes relacionadas con la sostenibilidad. Entonces, en esa newsletter lo que hacemos es pues buscar cuáles son las novedades tanto regulatorias como casos de uso o noticias de interés. Muchas veces son informes o encuestas o datos que pueden ser relevantes para un líder o una líder de sostenibilidad y las compartimos para que pues generar esa comunidad y que todo el mundo esté al tanto. Nosotros tenemos el compromiso de ahora daros la información de última hora, ¿no? Todo lo que hay y cómo, sobre todo, lo más importante, cómo llevarlo a la práctica, qué me aplica a mí como empresa, pero esto puede cambiar y como puede cambiar, pues también, aparte de que en los eventos que hagamos lo iremos actualizando, pues os comparto ahora por el chat esta newsletter por si a alguien le puede interesar. Es una newsletter en la que le dedicamos mucho cariño y no es comercial, no va a haber spam, sino que todo lo que hacemos ahí está enfocado a aportar valor. Entonces, pues lo comento porque es importante. También toda esta parte regulatoria tiene muchos matices y muchas aristas en función de tipo de empresa, sector, hay peculiaridades. Entonces, aquí vamos a dar un prisma general donde abordaremos cada una de esas aristas en la medida que nos dé tiempo, porque vamos a estar pues, una hora hasta las 5 aquí, hora de España, hora de Madrid. Luego os diremos algo que hemos preparado para los asistentes al webinar, donde pues queremos también intentar ayudar en las situaciones particulares, así que hemos preparado también una serie de sesiones que comentaremos para ayudar a las empresas en su caso particular, en el caso de que lo necesiten, ¿vale? Pero yendo al grano, como sabéis, nosotros en Trazable somos una empresa de software que ayudamos a la medición de indicadores ambientales y al reporting con diferentes marcos de reporte. Y eso también nos ha hecho tener un expertise y un conocimiento en temas normativos. Una de los pilares de Trazable en todo el tema pues, sostenibilidad, en este caso concreto, regulatorio, es Verónica Sanz. Ya la conocéis, ella viene del mundo pues consultoría y ha trabajado en diferentes ámbitos y a nivel nacional pues la veréis seguramente también en todos los eventos que pueden estar relacionados y es una crack, por eso está aquí con nosotros. Tenemos ese conocimiento y por eso queremos compartirlo y trasladaros en la medida de lo posible todo lo que podamos de información y de valor para las empresas. Hoy, concretamente, lo que vamos a hacer es ver dónde estamos a nivel CSRD e intentar llevarlo a un caso lo más concreto posible para ver qué nos aplica. Así que no voy a desvelar tampoco mucho más porque para eso, como he dicho, está a Verónica, que es la experta, y le dejo paso a ella para que os comente pues las noticias de última hora, ¿no, Verónica? Sí, bueno, estos últimos años han sido trepidantes en sostenibilidad. Esto como un webinar más, como no podía ser de otra forma, hay novedades de última hora y bueno, a día de hoy no son más que un chascarrillo, pero
pero pueden tener relevancia. Ahora daremos un poquito más de detalle. Y nada, buenas tardes a todos. Veo a un montón de amigos y conocidos en el chat. Espero cumplir las expectativas de todo el mundo. Hola a todos. Y sin esperar más, vamos a darle un poquito a esto de la CSRD y a saber cómo estamos. Esta es una pequeña agenda de lo que hemos preparado. Una pequeña introducción a la CSRD, las fechas de aplicación, los requisitos de reporte, contenidos a reportar, identificación de informaciones disponibles dentro de la empresa. La idea es que optimicemos lo que tenemos y vayamos tirando de ello para poder construir todo lo que nos pide la CSRD, que, bueno, pues sí, siempre me gusta mucho hacer esto, de enseñar lo que ocupa, en este caso, lo que hay publicado de la CSRD, porque es muy ilustrativo de lo que es, parece venirse encima, no sé cómo decirlo para no incurrir en errores en este espacio-tiempo en el que nos estamos moviendo. Explicaremos cómo hacer un gap análisis para poder identificar ese punto de partida y ese final y cómo alcanzar esos objetivos, y dejaremos un ratito para preguntas y conclusiones. Ya el disclaimer que viene siendo habitual en todo lo que hacemos, en todo lo que los responsables de sostenibilidad informamos, y es que esto está publicado, esto está actualizado a las últimas publicaciones oficiales. Estoy refrescando la pantalla por si hubiera algo nuevo, pero bueno, creo que no. Y en este caso pues tenemos dos fuentes de posibles modificaciones, que son, por un lado, la transposición de la ley 11, de la ley de información sobre sostenibilidad, la que sustituye la ley 11 de 2018, y todo el paquete Omnibus europeo que se está debatiendo en este momento, como muchos sabéis, pues a puerta cerrada y con cierta dificultad para obtener información fiable. Es todo rumorología, documentitos que van saliendo, agendas que se van colando y, bueno, es difícil poder anticiparse. Como sabéis, la CSRD amplía y sustituirá a la ley 11 de 2018, que es la ley que transpuso en su momento la Non-Financial Reporting Directive, aquella que nos dio tantas alegrías en diciembre de 2018, y que, bueno, pues que la CSRD nos está también se está haciendo derrogar y nos está haciendo sufrir. A diferencia de la ley 11 de 2018, la CSRD ya suple uno de los grandes problemas que tuvo en su momento la Non-Financial Reporting Directive y aporta los famosos European Sustainability Reporting Standard, las NEIS, que hemos llamado en castellano, que fueron elaboradas en su momento por EFRAG y que sigue desarrollando EFRAG. O sea, EFRAG sigue siendo miembro activo de todo el desarrollo de las normas y de todo el desarrollo de todos los indicadores asociados al paquete legislativo de finanzas sostenibles. La situación en España sigue igual. La directiva está pendiente de transposición, fuera de plazo desde julio de 2024. El proyecto de ley pasó por la Cámara en noviembre y, si os acordáis, ya en noviembre empezó a haber movimiento con respecto al Omnibus y a los posibles cambios que pudieran venir en la CSRD, con lo cual pues no ha avanzado por ahí. Pero las NEIS están publicadas y ya son aplicables, con lo cual, pues como decíamos en el otro webinar, que por cierto, no se me olvide deciros que tenéis todos los webinars disponibles bajo demanda en el apartado de webinars de la web, así que si os perdisteis el anterior, que era el calendario de cómo estructurarnos este 2025, especialmente las empresas agroalimentarias, que son en las que se dirige Trazable principalmente, podéis hacerlo. Y tenéis el calendario también disponible si queréis que os lo compartamos para identificar los principales hitos, eventos, encuentros y fechas relevantes que tenéis que tener en cuenta si trabajáis en el sector agroalimentario, en sostenibilidad en el sector agroalimentario. Vale, pues así estamos por el momento en toda Europa. Se supone, no lo tengo muy claro porque tampoco he encontrado como la referencia expresa, porque cada fuente establece unas categorías distintas, con lo cual es difícil comparar y saber si están todos incluidos, pero está traspuesta ya en 20 países la CSRD. Francia fue uno de los primeros,
el borrador, como es el caso de España, aprobado, con el borrador aprobado, hay 6 países, como es el caso de España, y con el borrador en consultas o en desarrollo habría otros 3. Eso a 28 de enero de 2025. Como sabéis, la CSRD amplía y modifica la ley 11 de 2018 y amplía una serie de requisitos que ya estáis cansados de ver, ¿vale? Este es un pequeño recordatorio para que lo tengamos todo visto, pero bueno, pues si estáis aquí, esta etapa ya la habéis pasado y ya tenéis claro que, o espero que tengáis claro por dónde va la CSRD y algunos conceptos clave. Bueno, pues así estábamos hasta que el 29 de enero se hizo público el paquete de competitividad que recogía la propuesta o las intenciones, mejor dicho, porque propuesta todavía no había, de simplificar todo el paquete legislativo de finanzas sostenibles. Gracias, Pablo. Efectivamente, la presentación va a estar pública para todos, os la compartiremos, así que no os preocupéis por esto. Ya en noviembre empezó a haber movimiento y se pospuso la entrada en vigor de la directiva de deforestación, empezó a haber movimientos, Francia y Alemania sacaron cartas públicas pidiendo modificaciones a la CSRD. Francia, como uno de los países, de los primeros países en transponer la directiva, y Alemania, que está como España en el proceso de borrador, pero que hizo efectivamente una carta pública invitando a esa simplificación y dando algunas guías de simplificación. En Davos, con todo el revuelo internacional que había, Ursula von der Leyen, justo nos pilló con el webinar anterior, anunció efectivamente que tenía intención de simplificarlo y se estableció la fecha del 26 de febrero como límite para esa transposición. ¿Cómo nos encontramos en este momento? Pues efectivamente está habiendo comunicaciones privadas, ya os digo, con un poco con muy poca transparencia, con un poco incluso creo de ocultismo, y lo que se va sabiendo son diferentes cosas, cada día una distinta, pero bueno, la noticia de hoy es que efectivamente el Gobierno de España se ha pronunciado, ha mandado una carta, lo cual es bastante curioso en sí mismo. Pablo creo que la recogía, si no en el perfil de Pablo lo tenéis, en LinkedIn, por favor, seguid a Pablo en LinkedIn. No sé si os habéis fijado, pero la carta va dirigida, voy a pasar adelante, es esta carta de aquí, que va dirigida a Teresa Rivera y la firma los dos ministros, el ministro de Medio Ambiente, o sea, la ministra de Medio Ambiente, de Transición Ecológica ahora, perdón, y el ministro de Economía, que es Sara Arsen. Entonces, ha sido como pues, la carta que le mandas a tu antigua jefa, que ahora está en otro sitio, y es curioso, ¿no? Como en unos poquitos meses ha cambiado todo. Teresa Rivera está en la Unión Europea, Sara Arsen ha pasado a ocupar el puesto de Teresa Rivera y ahora están en esas comunicaciones a distintos niveles, ¿vale? Lo que ha venido a decir la Sara Arsen y el ministro de Economía es que la CSRD es importante, que es importante simplificarla porque son muchas cosas, pero que no se toquen los temas materiales. Habla de las 3 normas principales que se espera que van a sufrir cambios sustanciales. Son las 3, pero vamos, la reforma es total del paquete de finanzas sostenibles, porque como ya sabéis, pues una norma va enlazada con la otra y se está tocando taxonomía también y se están tocando diferentes cosas. De hecho, la taxonomía, que es el buque insignia del Plan de Finanzas Sostenibles, que es parte de la CSRD, que es parte de la Sustainable Finance Disclosure Directive, de la SFDR, de la que aplica a empresas financieras, también va a sufrir cambios y es posible que uno de los aspectos clave, que es el do no significant harm, que nos ha costado mucho aprendernos las siglas y decirlas bien, desaparezca o se modifique tal como lo conocemos. Ya os digo, no os fiéis mucho de lo que se dice porque no hay
no es nada claro todavía, no es nada vinculante. Lo que sí que podemos contrastar es eso, lo que ha dicho el Gobierno de España, que es principalmente que vale, que se simplifique, pero que no se rebaje el nivel de ambición y que no se toquen aspectos clave de la CSRD, de taxonomía, ni de la directiva de debida diligencia, ¿vale? Una de las propuestas que más parece triunfar, o que parece que va a ser la que llega a buen puerto, sería esta. Crear una nueva tipología de empresa que a las que a día de hoy aplica, las que empiezan a aplicar en 2025 con obligación de reportar en 2026, las dividiría en dos, ¿vale? Sería esta pequeña empresa de mediana capitalización, ¿vale? Con lo cual se descargaría este tipo de empresas que cumplen, que tienen ese volumen de trabajadores, pero no tienen ese volumen de activos, de los requisitos que a día de hoy les aplicarían. Es una propuesta, no sabemos qué va a pasar, el día 26 veremos. Otra de las propuestas es aplazar la ley, la entrada en vigor, 2 años, para estas empresas de más de 250 trabajadores a las que les empieza a aplicar, les está aplicando ya. De hecho, en Noruega, en la transposición, ya se ha recogido un periodo de transición de 1 año, porque lo sepáis también que la transposición a los diferentes países ha sido diferente también y desigual. Por ejemplo, en República Checa se ha hecho progresivamente. Bueno, esto también daría para otro webinar distinto, pero cada país lo ha aplicado como buenamente ha considerado, con todo, con la interpretación de absolutamente todos los requisitos de verificación, de sanciones, o sea, un pequeño jaleo también, para explicar, ¿vale? Y se recoge la opción, aquí hay varias cifras en danza, ¿vale? Una de las propuestas, las más plausibles, es esto, reducir entre un 25 y un 35% el volumen de indicadores necesarios para las empresas, ¿vale? Hay otra propuesta que se filtró, pero bueno, no sé si llegará tanto, que sería eliminar todos los indicadores y dejar solamente vinculantes y obligatorios, obligatorios no vinculantes, vinculantes a efectos de la aplicación de la ley, pero no obligatorios a fin de cuentas, que sería de facto dejar solamente los indicadores financieros climáticos, lo que sería asimilar la CSRD a la propuesta de IFRS. IFRS es un estándar financiero, de impactos financieros, y quitaría esa parte de materialidad. No creo que esto llegue a ser así. En el hipotético caso de que llegue a ser así, no creo que las empresas puedan permitirse el lujo de solamente reportar eso, porque al final hay una componente de información, una componente de evaluación de proveedores, una componente de estrategias y políticas de sus clientes o una estrategia de diferenciación que no puede quedarse solamente en eso. Pero que sepáis que esa es una de las opciones, ¿vale? Entonces, recapitulando, a día de hoy todo lo que sabemos puede cambiar. La propuesta de cambio viene liderada por 2 países, Francia y Alemania, que ya tienen antecedentes, que ya han conseguido cambios en políticas de este paquete, como fue la reforma de la taxonomía en verano de 2021. Reformas sustanciales, reformas ya con la ley entrada en vigor, o sea que esto puede pasar, ¿vale? No lo descartemos. Y dentro del marco de posibles cambios, pues hay infinidad. Leyendo entre líneas, y esto me voy a aventurar a hacer aquí una apuesta, ¿vale? Leyendo entre líneas lo que ha publicado hoy el Gobierno de España y sabiendo que la directiva está pendiente de transposición, yo creo que el Gobierno español no va a rebajar sustancialmente las expectativas de la CSRD original. Igual que Francia y Alemania tienen sus motivaciones para hacer las alegaciones que están haciendo,
El Gobierno de España tiene las suyas. Y esta es una legislación que es muy española. Es una legislación en la que los grupos de trabajo están liderados por empresas, por personas españolas y a nivel político la apuesta por el Pacto Verde Europeo de Teresa Rivera pues también es algo que se está defendiendo. Entonces, si me tengo que aventurar a algo, diré que independientemente de por dónde salga la Unión Europea, la transposición a España va a ser todo esto con la credibilidad que le quiera ayudar, pero yo ahí os lo dejo. La transposición a España va a ser bastante fidedigna a lo que venía siendo originalmente y creo que los requisitos van a ser bastante ambiciosos, como veníamos recogiendo antes de que saltara todo este barullo de los posibles cambios, ¿vale? Dicho esto, a partir de aquí ya todo lo que diga es lo que es a día de hoy, pero el día 26 puede dejarlo de ser, ¿vale? Vamos a empezar con una de las principales preguntas, que es, ¿me aplica la CSRD? Con mi casuística de empresa, que es muy diversa y muy compleja, ¿me aplica la CSRD? Recordamos las fechas que están previstas a día de hoy, sabiendo que es posible que se pueda posponer 1 o 2 años para alguno de los tramos, que es posible que dentro de las categorías actuales haya divisiones y que eso implique otras fechas distintas, pero bueno, a día de hoy está así. Ya ahora, en este momento, deberían estarse terminando los estados de información no financiera / CSRD. Sí, digo bien porque al no estar traspuesta la CSRD, todavía son estados de información no financiera en transición. Se estarían terminando los del primer tramo, los de las grandes empresas de interés público. Ya tendríamos que estar las empresas de más de 250 trabajadores con una facturación de 40 millones de euros y o 20 millones de activos totales, recopilando los datos de este año 2025 para poder reportar en 2026. Las poquitas pymes cotizadas que hay en España pues deberían estar ya pensando en ver cómo van a responder a esto. Y bueno, pues a partir de 2028 las empresas de terceros países, que sé que, bueno, me consta que por aquí hay alguna, esas empresas que operan fuera de España, tenían también interés en esto, pues les aplicaría a partir de 2029. Por favor, disclaimer, esto es lo que es a día de hoy. Vale. Empezamos ya con los requisitos de reporte, con lo que debemos reportar. Como sabéis, las NEIs están compuestas por unas normas transversales, unas normas temáticas y unas normas sectoriales. La estructura, para todos los que llevamos ya un tiempo por aquí rondando, nos resulta muy familiar porque efectivamente la influencia que ha tenido GRI en las NEIs es evidente, ¿vale? Entonces tenemos las NEIs transversales de conceptos y principios básicos, la NEIS 2 de requisitos de divulgación transversales y los temáticos. NEIS 1, cambio climático. Recordemos, cambio climático en esta ocasión incluyendo adaptación y mitigación. Tenemos que incluir escenarios, tenemos que incluir riesgos climáticos, tenemos que incluir planes y políticas de adaptación al cambio climático y ese, creo yo, que es uno de los puntos que se nos va a atragantar a algunas empresas, porque efectivamente todo lo relativo a la mitigación está más que desarrollado y más que implantado en las empresas de una forma desigual, sí, pero está desarrollado. Pero la adaptación siempre nos ha costado un poquito más. La identificación de riesgos climáticos nos ha costado un poquito más, con lo cual creo que ahí va a haber uno de los primeros puntos de comprobación que tengamos que hacer en nuestras empresas para poder reportar en base a esta información. La NEIS 2 de contaminación, la NEIS 3 de recursos hídricos y marinos, NEIS 4 dedicada a biodiversidad y ecosistemas, NEIS 5 uso de recursos y economía circular y aquí con esto cumpliríamos con las que son de medio ambiente. Pasaríamos a las que son sociales, la NEIS de personal propio, la NEIS S1, la S2 de trabajadores de la cadena de valor, especialmente relevante en industrias agroalimentarias, ¿vale? Vamos a centrarnos en la industria agroalimentaria. NEIS 3, colectivos afectados. NEIS 4,
NIS S4, consumidores y usuarios finales, y la NIS de gobernanza, la G1 de conducta empresarial. ¿Vale? Lo importante de la norma, lo importante de las normas es saber cómo leerlas. Y lo siento mucho, pero si os pensabais que viniendo a este... Ahora vamos a eso, Brenda. Estoy viendo que hay una pregunta. Ahora vamos a informar sobre las que están ya publicadas y las que están aprobadas. Si os pensabais que viniendo a este webinar os ibais a librar de leeros, si no lo habéis hecho ya, las NIS, lo siento mucho, pero estáis equivocados. La primera recomendación que os puedo hacer es que os las leáis de una forma transversal, pero eso os va a aclarar muchas cosas, os va a complicar otras muchas, pero ya serán más concretas y sobre esa duda concreta se puede trabajar. Pero lo principal es eso, familiarizarnos con las normas. Os vamos a dar en este webinar varios trucos para poderlas recoger y tenerlas pues como de cabecera para podernos acompañar en esta transición, ¿vale? Volviendo a las NIS en sí mismas, tenemos la NIS 1 de requisitos generales y las de información general que están ya publicadas en el primer paquete de estándares, ¿vale? En la primera se describe la arquitectura de las normas NIS, lo que para GRI sería GRI 1, para que nos entendamos. La NIS 2 establece los requisitos de divulgación, que sería esa parte de la GRI 1 también, y de la GRI 2, perdón, que invita a la empresa a presentarse, ¿no? a hacerse ver, a considerarse, a retratarse, ¿no? A recoger toda la información relativa a la propia empresa en lo relativo a la gobernanza, estrategia, gestión de incidencias, riesgos y oportunidades y todo lo que vamos a tener que reportar más adelante, ¿vale? Tenemos las NIS temáticas que se estructuran en temas y en subtemas, ¿vale? Que son las que hemos estado viendo de ASG, de información de sostenibilidad, de información ambiental, social y de buen gobierno. Perdón, no, las normas temáticas, vale. Pueden incluir requisitos específicos que completen a los requisitos de divulgación de la NIS 2. Importantísimo, el anexo C, el apéndice C de la norma, establece el listado de temas y de subtemas, ¿vale? Y la lista de requisitos de información que se van a ir incluyendo paulatinamente. Luego vamos a verlo, pero tenedlo en cuenta también porque a la hora de establecer ese gap análisis va a haber algunas normas que ya estén en funcionamiento y otras que no, ¿vale? O sea, otras que estando en funcionamiento no nos apliquen o que podamos posponerlas y otras que no, ¿vale? Y las normas sectoriales. Estas son las que están aplazadas. De momento no se supone que iban a entrar en vigor en 2027, pero bueno, se han aplazado sin edie, ¿vale? Estas son las que serían aplicables en una empresa del sector, las que serían las GRI de segundo nivel, las de 2 dígitos, que servirían para identificar específicamente cuestiones que tiene que reportar esa empresa por pertenecer a ese sector, ¿vale? ¿Todo bien hasta aquí? Vale. Como veis, otra de las pistas de reporte. A día de hoy ya se ha publicado una... Gracias. A día de hoy ya se ha publicado una guía de interoperatividad entre GRI y las NIS, con lo cual, para todas aquellas empresas que no hayamos empezado a trabajar con la CSRD, ver qué dice GRI sobre mi sector, sobre los temas materiales que podrían aplicarme, sobre mis partes interesadas, puede ser una buena indicación, ¿vale? Ya otro disclaimer. Yo soy partidaria de optimizar lo que tenemos antes de empezar a tomar datos de nuevo con nuevos mecanismos de la nada. Es decir, pista, lo más eficiente es mapear, leernos la normativa y mapear aquellos puntos o aquellas informaciones que ya tenemos
porque nos la pide nuestro cliente, porque estamos adheridos a Pacto Mundial o estamos adheridos a Science Based Targets Initiative o lo que sea, o tenemos un reglamento EMAS, ¿vale? Con esa información ya tenemos mucho que reportar, ya tenemos mucho que decir y ya podemos estructurarnos a nivel indicador, a nivel aspecto concreto. En esa misma búsqueda de información vamos a encontrar efectivamente que nos faltan informaciones relativas a esos requisitos, ¿vale? Yo me juego el cuello a que vamos a empezar a identificar que nos faltan muchas políticas y muchas estrategias, que creo que es una de esas cosas que siempre hemos dejado empresarialmente un poco al margen, o sea, como que nos enfocamos mucho en sacar el dato, pero que esa parte de estrategia siempre se queda un poco en un segundo plano, los planes de adaptación, los planes de mitigación, pues siempre son un poquito menos elaborados o menos desarrollados que la huella de carbono. Y además nos vamos a topar, como responsables de sostenibilidad que somos, que esa información no la podemos obtener nosotros o que no la podemos generar nosotros, sino que efectivamente implica de la alta dirección. Y de la alta dirección, de verdad, no el firmar solo. O sea, al final, esta vocación de la CSRD de vincular indicadores cualitativos y cuantitativos responde a eso, a que la empresa se pueda retratar. Que se pueda retratar ahora y en un futuro. De ahí que obligue también a ese reporte continuo, a ese establecimiento de metas a diferentes niveles y eso lo tiene que hacer la alta dirección de la empresa sentándose, meditando, haciéndose preguntas muy incómodas. Muchas de esas preguntas muy incómodas saldrán del gap análisis y valorando dónde quieren ir y hacia dónde quieren recogerlo, ¿vale? O sea, hacia dónde quieren poner a la empresa y cómo quieren que la empresa se comporte en aspectos de sostenibilidad, ¿vale? Los requisitos de divulgación de la norma se estructuran en gobernanza, en la que tenemos que hablar sobre los procesos, controles y procedimientos de gobernanza utilizados para controlar, gestionar y supervisar las incidencias, los riesgos y las oportunidades. Incidencias sería lo que en GRI sería impactos, porque os sintáis un poco más cómodos moviéndose así. Estrategia, la manera en la que la estrategia y el modelo de negocio de la empresa interactúan con las incidencias, riesgos y oportunidades de importancia relativa, que esto de la importancia relativa, para aquellos que no os hayáis enfrentado a la norma como tal, es la forma en la que se ha traducido el concepto de materialidad, importancia relativa, incluida la manera en la que la empresa aborda dichas incidencias, riesgos y oportunidades, ¿vale? La gestión de las incidencias, riesgos y oportunidades, lo que se conoce como las IROs, y tenemos que informar sobre el proceso de los procesos mediante los cuales nuestra empresa identifica las incidencias, riesgos y oportunidades y evalúa su importancia relativa, materialidad y gestiona las cuestiones de sostenibilidad de importancia relativa a través de políticas y actuaciones, ¿vale? Es decir, con nuestro análisis de materialidad elaboramos toda nuestra estrategia y toda nuestra estructura de cara a cumplir con la CSRD, de cara a ser una empresa, ¿vale? A la misión, visión y valores de toda la vida, pero reestructurada a través del análisis de doble materialidad financiero y de impacto ambiental, social y de buen gobierno. Y tenemos parámetros y metas, que es el rendimiento de la empresa. Tenemos que informar sobre el rendimiento de la empresa, incluidas las metas que se ha fijado y los avances hacia su consecución. Paramos en las definiciones de incidencias, riesgos y oportunidades. Incidencia, tanto positiva, puede ser positiva como negativa, real o potencial, relacionada con la sostenibilidad, que están vinculadas a la actividad de la empresa, identificadas mediante una evolución de la importancia relativa materialidad en términos de incidencia. Y los riesgos y oportunidades se refieren a los riesgos y oportunidades financieros relacionados con la sostenibilidad de la empresa, incluidos los derivados de las dependencias de los recursos naturales, humanos y sociales identificados mediante una evaluación de la importancia relativa financiera.
En combinación, estas dos cuestiones nos darían lugar a la doble materialidad, al enfoque de doble materialidad. Vale. Os hemos dicho que es muy importante saber leer las normas. Dentro de las NEIS se recoge específicamente algunas cuestiones que tenéis que tener muy presentes cuando lo leáis, ¿vale? Cuando abramos la norma nos encontraremos con que algunos términos vienen en negrita y cursiva, ¿vale? Esos son los términos, que son los que aparecen en el anexo 3. Cuando aparezca varias veces, en el mismo párrafo no aparece así, ¿vale? Pero se destaca para que, en caso de duda, puedas, como se hace en GRI, irte al glosario y consultar, ¿vale? Las NEIS deben divulgarse con arreglos a los requisitos de divulgación. Cada requisito de divulgación consta de uno o varios puntos de datos, los data points famosos, ¿vale? El término punto de datos también puede referirse a un subelemento explicativo de un requisito de divulgación, ¿vale? Además de los requisitos de divulgación, la mayoría de las NEIS también contienen requisitos de aplicación. Los requisitos de aplicación apoyan la aplicación de los requisitos de divulgación y tienen la misma autoridad que otras partes de las NEIS. Teniendo en cuenta esto, y este puntito en concreto, esto para todos los que estéis habituados a los sistemas de gestión os sonará. Cuando leemos las NEIS tenemos que pensar que cuando dice divulgará es un debe, es obligatorio. Podrá divulgar indica una divulgación voluntaria, un podría, ¿vale? Y un considerará, cuando leemos el texto y aparece considerará, tenemos que pensar, que leer hasta el final, ¿vale? Considerará, pues todo eso tenemos que cogerlo puntito por puntito y ver si lo tenemos en cuenta, si nos aplica o si no. Por ejemplo, considerará otras legislaciones como bla, 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 bla. Pues cogemos puntito por puntito, ¿vale? Y comprobamos que en ese requisito anterior, que podrá formularse como divulgará o podrá divulgar, nos dice, la empresa divulgará su cumplimiento normativo. Me lo estoy inventando, ¿vale? No hagáis caso a esto. Para ello considerará la legislación vigente, la aplicable a su sector y la local, ¿vale? Pues para divulgar consideramos esto, esto y esto, comprobamos check, que comprobamos todo eso, ¿vale? Algunas cosas pues nos aplicarán y habrá otras que no nos apliquen, pero es así. Vale, importante, dentro de las propuestas de norma, el resto ya están publicadas, las que no están publicadas son las sectoriales, ¿vale? Pero tenemos en borrador, si no recuerdo mal, ya me bailan las fechas, me bailan los nombres, me baila todo. No, ya está publicada la NEIS voluntaria para pymes. Lo que es importante de esta norma es, primero, que es voluntaria, ¿vale? Tiene dos aplicaciones, una básica y otra más exhaustiva. Y lo que no se ha publicado todavía, que está pendiente de publicación en el segundo cuatrimestre, es un Excel con los data points. Esto, para las otras normas, ya está disponible en EFRAG. Otra recomendación importante, consultar periódicamente la web de EFRAG y revisar, porque hay mucha información muy útil y muy interesante que puede sernos de mucha ayuda. Eso es. Y esta norma, si nos pillara ahora mismo de nuevas, que no tenemos nada relacionado con la CSRD y que queremos, como empresa a la que potencialmente le puede llegar o empresa que quiere empezar a reportar en base a sostenibilidad porque se lo piden sus clientes, puede ser un buen punto de referencia. Y esta norma se espera que se revise más tarde, con lo cual, a día de hoy, esta norma es la más estable de todas, ¿vale? Las otras podrán ir cambiando, pero estas parece ser que van a aguantar, ¿vale? Van a aguantar un tiempito. Vale. Hasta aquí todo correcto. Vale. Una forma de
de abordar todo esto, ¿vale? Una forma, repito, lo siento, pero hay que empezar leyendo el reporte, ¿vale? O sea, leyendo los estándares. Una forma de empezar sería siguiendo esta rueda. Empezaríamos investigando la legislación vigente y los compromisos de sostenibilidad que ya tenemos con clientes, con nuestro fondo de inversión, con nuestro banco, con quien sea, y empezar a catalogar, a mapear esos requisitos específicos que tenemos por los diferentes usuarios previstos que tenemos esa información. Empezaremos entonces a valorar la materialidad, la importancia relativa, los riesgos y oportunidades que vayan relacionados con ellos. Haremos una evaluación de la madurez de la empresa en relación con la taxonomía, roles, capacidades, políticas de cumplimiento y valoraremos ese grado de madurez del cual os hablaba Pablo en el anterior webinar. Aquí cada empresa tendrá lo suyo, ¿vale? Habrá algunas que tengan un estado de información no financiera muy desarrollado, alineado con GRI y ya tengan mucho de lo que hablar. Habrá otras que tengan menos, habrá algunas que tengan un EMAS, habrá otras que tengan diferentes cuestiones. Y esto tiene que ser parte de ese gap análisis, de ese estudio que hagamos de nuestras circunstancias para poder responder a la CSRD, ¿vale? Con toda esa información estableceremos un plan de reporte e iremos poco a poco implementando, ¿vale? Esto es cortado y pegado. A la hora de preparar su estado de sostenibilidad, la empresa aplicará características cualitativas fundamentales de la información, es decir, la pertinencia y la registración fiel, y características cualitativas de mejora de la información, de la comparabilidad, la verificabilidad y la comprensibilidad. Para los datos, los data points específicos, se espera que sean fiables, que sean rigurosos y que sean concretos, ¿vale? Y para las cuestiones cualitativas, pues podemos explayarnos más y recoger otras informaciones siempre y cuando respondan a los principios de comparabilidad, verificabilidad y comprensibilidad establecidos en la norma. Nada nuevo tampoco. Vale, vamos a dedicar unos minutos al análisis de doble materialidad, que es uno de esos puntos claves de la norma y que espero que independientemente de lo que pase con... estoy viendo que hay preguntas. Bueno, ya respondo. ¿Se va a publicar alguna plantilla para el informe CSRD donde tengamos una idea de las secciones a incluir? ¿O se espera que las mismas organizaciones creen un documento a su manera basadas en las NEIS? A ver, hay guías de reporte, hay indicaciones de reporte. Se supone que la estructura va a estar formada, pero creo que va a haber diferencias en función del uso que se le pueda dar a esa información. No sé si te refieres a eso, Andrés. Vale, pues sí, tenemos estructuras, tenemos informaciones, tenemos esa guía de cómo se debe taguear la información para que sea legible por máquinas. Lo único que el contenido dependerá del análisis de materialidad, con lo cual no puede ser totalmente blindado porque habrá cosas que sí y habrá cosas que no. ¿Bien? Vale. Entonces, cositas importantes que no podemos perder, de las que no podemos perder el norte. El análisis de materialidad sería un error soberano cargarse el análisis de doble materialidad y dejarlo solo, o sea, con todos los cambios que pueda haber, dejarlo solo para impacto, como sería un GRI o como sería un estado de información no financiera a día de hoy, o solo para materialidad financiera, como sería un SASB o un IFRS. La gracia de esto era vincular las dos cosas y por fin cerrar el gap, la brecha, valga la redundancia, entre lo financiero y lo ambiental,
que precisamente es la razón de ser de todo el paquete de finanzas de la Unión Europea y la razón de ser de la información no financiera. O sea, al final tendría que terminar en eso. Para la materialidad de impacto, de la compañía al medio ambiente o las personas, tenemos que identificar impactos actuales o potenciales, negativos y positivos, y valorarlos, cuantificarlos, evaluarlos en función de la severidad, escala, alcance y reversibilidad. Un análisis de riesgos de toda la vida sin mucha historia, ¿vale? Para los impactos potenciales tendremos que tener en cuenta la probabilidad de ocurrencia y sobre la probabilidad multiplicarlo por la severidad. Para la materialidad financiera tendremos que valorar los riesgos y oportunidades en función de la magnitud, la probabilidad y la naturaleza de ese impacto o oportunidad. A horizontes de corto, medio y largo plazo. ¿Vale? Aquí voy fatal de tiempo, así que voy a ir un poco más rápido. Las incidencias, esos impactos no financieros, tenemos que identificarlas por sector y geografía, cadena de valor, entorno normativo, vinculación con las partes interesadas y otras fuentes. Y con eso ya nos vamos a la valoración. Ojo, y muy importante con esto, para todos los impactos, todas las incidencias que se puedan generar con derechos humanos, el hecho de que existan ya es vinculante, ¿vale? Ya la probabilidad de ocurrencia queda en un segundo plano y el hecho de que haya ya identificados riesgos de derechos humanos ya los hacen materiales porque sí, ¿vale? Esto es una reminiscencia con el provecho chascarrillo. Esto es una aportación de GRI bastante clara a las NEIs. Y en cuanto a riesgos de oportunidades, tenemos que identificar las dependencias de capital humano, capital natural y capital relacional, legislaciones a riesgos sistémicos y efectivamente evaluar la magnitud, probabilidad y naturaleza. ¿Vale? Importantísimo para nuestro sector, cadena de valor. Tenemos deberá que no debe, ¿vale? Deberá incluir información relativa sobre la cadena de valor cuando sea necesario para permitir que los usuarios de los estados de hostilidad comprendan las incidencias, riesgos y las oportunidades de importancia relativa de la empresa y producir un conjunto de información que se ajuste a las características cualitativas de la información. Va a ser raro el caso que una empresa del sector agroalimentario en la que no se tenga que reportar cadena de valor. O sea, quiere decir que no sea vinculante cadena de valor, ¿vale? Es obligatorio para todos reportar cadena, o a día de hoy, por lo menos. La verdad que no. Esto de que te presenten como experto en algo que está continuamente cambiando es horroroso porque no sé ni cómo decirlo, pero bueno, es obligatorio para todo el mundo reportar cadena de valor. Es una de esas cuestiones que van a ser de aplicación progresiva, pero para el sector agroalimentario va a ser fundamental, ¿vale? O sea, va a ser muy difícil escaparse de reportar cadena de valor con rotundidad. Vale, y hablábamos de que había unos requisitos de comunicación progresiva en el cual pues tenemos estas obligaciones de reporte, pero hay algunas que son obligatorias desde el primer día y hay otras que no. Entre las que no tenemos por qué recoger, el primer año, por definición, no se requiere información comparativa porque es el primer año, no tienes con qué comparar. Y no se requieren los datos relativos a la propia mano de obra recogidos en la SI 1, de protección social, personas con discapacidad, enfermedades profesionales y conciliación de la vida laboral y familiar. Los efectos financieros relacionados con cuestiones medioambientales no climáticas no son obligatorios. Leemos entre líneas. Las climáticas sí, y en las climáticas se recoge mitigación y adaptación al cambio climático. ¿Vale? Y ojo con los requisitos de divulgación de huella de carbono, porque incluyen cositas que depende de los esquemas que se estén utilizando y cómo se estén aplicando, pueden no valer, ¿vale?
La norma dice específicamente que con la 1464 valdría, pero recordamos que la 1464, la ISO 14064, tiene el alcance 3 obligatorio. Las categorías se tienen que analizar si se meten o no se meten, y si no se meten, tienen que estar justificadas. Y algunas cositas más, ¿vale? Para GHG, para poder cumplir con el alcance 3 cuando nos toque, lo suyo es coger la guía específica de cadena de valor, ¿vale? Y el GHG tiene muchísima información en abierto, así que podéis consultarla sin problema. Y si tenéis algún gap específico de esa huella de carbono, podéis irlo solventando antes de que os aplique, ¿vale? GHG tiene una calculadora en abierto, tiene el análisis de incertidumbres, que es otra de mis batallas, y estas cositas, ¿vale? Ojito, leeos muy bien esa parte de la huella de carbono, porque nos podemos llevar sustos después, ¿eh? Leedlo con mucho cuidado. Las biogénicas, emisiones biogénicas, otro de los grandes caballos de batalla del sector. No son solo biocombustibles, que estamos viendo por ahí algunos que solamente ponen biocombustibles. Tenemos que recoger todas las emisiones asociadas a la degradación de la materia orgánica en todos los procesos, ¿vale? Bueno, luego si queréis dedicamos un poquito más a esto, no quiero meteros miedo, pero leedlo bien, por favor, porque en cuanto a reportes, fases parciales, emisiones biogénicas, esas cositas hay que tenerlas bien atadas cuanto antes. Al final es una forma fácil de empezar a tirar. Ya tenemos la huella de carbono, pues la vamos mejorando para que pueda tener esta utilidad. Cumplir con la huella de carbono como nos están pidiendo ahora y cumplir con la CSRD cuando nos aplique. Vale, en ausencia de normas sectoriales específicas podrán utilizarse otros marcos disponibles. Y aquí está una de las claves del sector agroalimentario. Ahora os cuento. La información específica de la empresa elaborada antes de la adopción de las European Sustainability Reporting Standards, las NEIS, puede seguir utilizándose, de ahí que puede haber diferencias entre lo que se reporta, ¿vale? Que puede haber cositas que no sean estancas. Y los aspectos de recopilación de datos de la cadena de valor están limitados para los 3 primeros años, lo que os comentaba, y la información sobre la cadena de valor puede estimarse o omitirse si la información no está disponible durante ese periodo de tiempo, ¿vale? Para entidades declarantes con menos de 750 empleados, el primer año no se exigen los datos de los gases de efecto invernadero del alcance 3, ¿vale? Ojo, ni la S1, ojo, el primer año, ¿vale? Ya sabéis que el alcance 3 es complicado y bueno, pues puede ser una de las grandes ventajas, empezar a reportar ahora. Y hasta el año 2 nos exigen los requisitos de información sobre biodiversidad, trabajadores de cadena de valor, comunicaciones afectadas y consumidores y usuarios finales. Como veis, de todo lo que teníamos que reportar, nos estamos quitando bastante si tenemos menos de 750 empleados. ¿Vale? Vale. Hasta aquí lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que reportar. Tenemos que, primero, leernos bien la normativa, hacer un análisis de todo lo que tenemos, de todo lo que nos aplica, de todo lo que nos están pidiendo y hacer ese análisis de doble materialidad en función de nuestras características. Y ahí nos saldrán los temas que consideramos materiales, de importancia relativa. Si estamos, dentro de ese análisis de lo que tenemos o de dónde podemos empezar a tirar, podemos extraer información de bases de legislación, de cumplimiento normativo, de cosas que ya estamos haciendo porque tenemos que cumplir con la ley, de los sistemas de gestión que, bueno, no son exactamente válidos, pero sí nos pueden dar mucha información al respecto, sí nos pueden dar mucha información al respecto. Y recordad que desde hace unos años, desde hace 2 años, 2 años ya, sí, 2 años, es obligatorio tener en cuenta el cambio climático dentro del sistema de gestión, o sea, que se valore el posible impacto del cambio climático sobre el sistema de gestión y sobre las actuaciones del sistema de gestión, sobre lo que aplica la actividad del sistema de gestión, ¿vale? O sea, si es un sistema de gestión de riesgos laborales, pues sobre los riesgos laborales, o si es uno de medio ambiente, pues sobre el medio ambiente, ¿vale? Sobre las incidencias que pueda haber. El reglamento EMAS, si os acordáis,
En la ley 11/2018 dice que si tienes el reglamento EMAS, todo el paquete de información de medio ambiente se puede limitar a aportar la información del reglamento EMAS, de la declaración del reglamento EMAS. En este caso, para la CSRD no se cumple exactamente, pero sí que hay mucha correlación. De hecho, tenéis en EFRAG publicado desde hace 15 días una guía de interoperatividad entre reglamento EMAS y las NEIs de medio ambiente. ¿Vale? El que tenga el EMAS y el GRI lo lleva muy avanzado, ¿vale? Como va a ser uno de los grandes caballos de batalla, preocupaos en buscar todas las estrategias, compromisos, políticas, todo lo que podáis sacar. Vale, un segundito. Termino y que veo que hay una pregunta. Políticas, estrategias empresariales, estados de información no financiera, ya os digo, memoria GRI, otros modelos de reporte, compromisos voluntarios, huellas de carbono, huellas hídricas, análisis de ciclo de vida, toda la información que podéis recopilar de planes de igualdad, de lo que sea, importante de los formularios de evaluación de proveedores, que todo eso, después de haber leído las NEIs, con esa visión de lo que tengo que reportar, pues ir buscando qué tengo y dónde puedo ir sacando. Y en base a eso que ya tengo, y a esos responsables que ya tengo y a esa gente dentro de una organización que ya tengo formada para esto, ir sacando la información necesaria, ¿vale? En caso de no tener un estado de información no financiera y empezar a trabajar, yo haría dos cosas o elegiría una de las dos cosas. O bien me centraría en reportar en base a GRI, ¿vale? En ver qué tiene GRI y empezar a recoger por ahí, o bien coger la vía de las NEIs de pymes, que no va a tener una correlación 1 a 1 con la CSRD, pero sí que va a ser pues, un punto intermedio muy interesante. Esas son las dos principales opciones, ¿vale? Respecto a lo de apoyarnos en otras informaciones, claro, no tenemos normas sectoriales que nos indiquen temas materiales que debería cumplir nuestra entidad, pero GRI sí que tiene publicado el estándar sectorial de agricultura, ganadería y pesca. Entonces, una buena forma de validar el resultado de nuestro análisis de doble materialidad o de enfocar nuestro análisis de doble materialidad sería remitirnos a GRI y ver qué se considera material de impacto, no financiero, porque GRI no cubre el ámbito financiero, pero sí material de impacto para nuestro sector. Os leo, si queréis coger nota, el estándar de GRI recoge, el estándar de agricultura y ganadería de GRI recoge como temas materiales, como temas especialmente relevantes de impacto, ¿vale? De impacto, no financieras de impacto, las emisiones, la mitigación al cambio climático y la resiliencia, la biodiversidad, el uso de suelo, el uso de pesticidas, los residuos y la pérdida del suelo, la seguridad alimentaria, que no va a estar recogida como tal dentro de los requisitos de divulgación de las NEIs, pero que puede ser un tema material, ¿vale? Tema material no relacionado con la sostenibilidad, pero que podría estarlo, ¿vale? Si pudierais enfocarlo desde ahí o recogerlo desde ahí. El bienestar animal y la salud de los animales, la no discriminación en cuanto a aspectos sociales, la no discriminación y igualdad de oportunidades, el trabajo seguro y saludable, las prácticas laborales, las mejoras de calidad de vida y, por supuesto, la trazabilidad de la cadena de valor. Si estamos súper perdidos y no sabemos por dónde empezar, estos temas materiales, con este análisis de doble materialidad, este tema material puede ser importante. Vale, como dice Pablo, ya vamos a empezar con el gap análisis. Un gap análisis no es más que un análisis de dos situaciones diferenciales en el tiempo, ¿vale? Para eso tenemos que identificar, por un lado, a dónde queremos llegar y, por otro lado, dónde estamos, ¿vale? Entiendo que todos queremos llegar a cumplir con la CSRD tal como se nos aplica a nosotros, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que definir es
cómo nos aplica a nosotros. Y aquí, pues dependerá de las características de la empresa, dependerá de la cantidad de informaciones que tengamos, dependerá de la estructura que tenga, dependerá de 1000 cosas, ¿vale? Lo primero que tenemos que ver es cuándo y cómo nos aplica. Y por otro lado, tenemos que ver cómo estamos. Y el cómo estamos es eso, revisar toda esa información que tenemos, revisar punto por punto a dónde tendríamos que llegar y cómo tendríamos que hacerlo. O sea, a dónde tenemos que llegar, ¿vale? Y una vez visto, estamos aquí, tenemos que llegar aquí, esto es lo que nos hace falta, empezar a trabajar con ello. Nada más, ¿vale? Tan sencillo, tan complicado como eso. Para que un gap analysis sea útil, sea válido, lo siento, pero hay que ser muy honesto. Vamos a tener que enfrentar a preguntas que no nos gusten, vamos a identificar efectivamente que nos quedan muchas cosas por hacer, porque es lo normal, pero sin esto, pues no vamos a poder estructurar bien la información. Sé muy realista también y sé muy consciente de las limitaciones que tienes dentro de tu empresa. Todos o muchos de los que estamos aquí somos responsables de sostenibilidad. Los departamentos de sostenibilidad son relativamente nuevos y aunque cada vez hay más contrataciones y cada vez son más grandes, muchas veces nos faltan medios. Nos faltan medios, tenemos que ser muy inteligentes y muy estratégicos para poder responder a todo lo que se nos pide y no tenemos ni infinitos recursos, ni muchos recursos, ni mucho tiempo para contestar. Entonces, tenemos que pararnos, pensar, reflexionar, estructurarnos, hacer partícipe a la alta dirección de todas estas necesidades, notificarles antes de que pueda ser crítico las carencias que hemos visto y los medios que necesitaríamos para alcanzarlas e ir avanzando. Empezaríamos con esa identificación de los requisitos normativos, pasaríamos a esa evaluación de la información disponible y empezaríamos buscando brechas concretas, ¿vale? Aspectos en los que no coincide el dónde estamos con dónde querríamos estar. Nos pueden faltar datos, nos pueden faltar medios, nos pueden faltar, podemos tener el dato, pero que el dato nos lo pidan en otra forma concreta y no tengamos capacidad de extraer de la fórmula ese dato para cumplir con aquello que nos indica. 1000 cosas. 1000 cosas que pueden ser pues de todo, ¿vale? Pensad en esa aplicación progresiva de las obligaciones. Sed estratégicos también para priorizar aquellas que son obligatorias en este momento, ¿vale? Y poquito a poquito pues ir cerrando esas brechas con esa implementación de medios, esas herramientas disponibles, esos procesos de recuperación de datos. Centraos todo lo que podáis en informaciones o en herramientas digitales que os permitan que una vez se ha extraído ya la vía de toma de captura del dato, podáis replicarla N veces y con ese dato base generar todos los datos que os puedan pedir. Y pues mucha paciencia, mucho ánimo y para cualquier cosa que os podamos ayudar, pues aquí estamos Pablo y yo para contestaros. Eso sería un poco lo que tendríamos que hacer. Os vamos a mandar la presentación. Estas son todo lo que tiene publicado el ICAC, ¿vale? Todas las informaciones que hayamos recogido, que queráis que os pasemos, nos las hacéis llegar, nos las pedís y os las mandaremos encantados. La verdad es que, Verónica, ha sido un montón de información, yo creo que muy interesante y condensada en tiempo. Perdonad que nos hemos retrasado, pero nada, 5 minutos. Y también lo que prometemos es que toda esta información que iremos ampliando, si hay novedades, como hemos dicho, en la newsletter, que tenéis el enlace en los comentarios, también durante los siguientes webinars iremos haciendo charlas más específicas y más operativas o prácticas de cada uno de los puntos que ha comentado Verónica. Pues la parte de doble materialidad, el gap análisis, cuando tengamos ya más claro esos modelos de reporte, pues cómo realizarlos. Como dice Verónica, pues también es importante apoyarte en la medida de lo posible en partners, en aliados que puedan hacer esa vigilancia normativa y que puedan dar herramientas para facilitar, porque ahora cada vez hay más indicadores, ¿no? Como estáis viendo, y no siempre es fácil o operativo gestionarlo todo internamente en las empresas. Nosotros encantados de responder si hay alguna cuestión más, que ya hemos ido respondiendo ya ha ido respondiendo Verónica durante la charla.
Y recordar también que a nosotros encantados de sentarnos ya más en el 1 a 1 con los retos concretos de las empresas para trabajarlos en esas sesiones que hemos comentado. Solamente, Verónica, si no te lanzo yo una pregunta y ya cerramos, que tampoco queremos robaros más tiempo del necesario. Como conclusión, aunque al final todo queda muy abierto, pero yo lo que entiendo es, ante la duda, pues parece que todo cuelga o viene de GRI, entonces podemos, si no tenemos información, ir a ver ahí, ¿no? Un poco para ir avanzando, y que la CSRD, aunque no me afecte a mí, pongamos que yo soy una pyme de pues la industria láctea, por ejemplo, de España, sí que lo que se está trabajando es en toda esa parte de debida diligencia o requisitos de la cadena. Entonces, en el momento en que aplica a un cliente mío, yo indirectamente me va a aplicar también. Entonces, hay que estar preparados, y yo no lo enfocaría, y ahora me dices tú, como un tema de pasar un check como una auditoría, hacer el reporting y ya está, sino que es algo que parece que tiene que ser un cambio más sistémico a nivel de empresa y, como comentabas, pues entrar a nivel de dirección, de comité de dirección, y que entre en lo que es la estrategia de la compañía. ¿O qué consejo darías tú? Pues en nuestro tejido empresarial la mayoría son pymes, para estar preparada, o qué sería lo que le aconsejarías hacer ahora en los siguientes 3-6 meses. Desde luego que hay que entender, independientemente de lo que pase, hay que entender este movimiento de Omnibus, de toda esta propuesta de cambio, como una prórroga para cumplir, que no va a ser una eliminación total. Independientemente de que CSRD se quede en mucho menos de lo que era, es que estos datos de información de sostenibilidad se están pidiendo por infinidad de partes interesadas, con lo cual va a ser muy complicado poder evitar informar sobre sostenibilidad. Sin prisa pero sin pausa, vayamos identificando esos requisitos de información, estemos muy atentos a todo lo que nos vayan pidiendo. Estoy segura de que después de este webinar muchos vais a tener ese radar puesto, y en cuanto os llegue un formulario de algún cliente o algún requisito de algún cliente o alguna pregunta, o sea, nos pasa mucho a nosotros cuando trabajamos con la industria, con el sector agroalimentario, con el alcance 3 de la huella de carbono, por ejemplo, que el hecho de que nuestros clientes directos estén haciendo ese análisis de huella de carbono implica que su proveedor, que piden datos a su proveedor y su proveedor nos reporta esos datos, pues vais a ser especialmente sensibles a recibir ese tipo de inputs, en los cuales pues, vais a identificar efectivamente como requisitos ASG lo que podría ser una pregunta de un comercial. Importante, si eres una pyme, esas dos cuestiones. Por un lado, anticiparte recogiendo todo lo que viene en GRI, que puede ser una buena aproximación porque tienen unos puntos de conexión y es interesante, o bien directamente con ese estándar voluntario para pymes, con ese que permite también esa progresividad, empezar con el reporte reducido e irlo ampliando, y ir poquito a poco desarrollando eso. Pero sí que es cierto, sea como sea, que ya no vale el tener tu huella de carbono, tu plan de mitigación, tu análisis de ciclo de vida. O sea, todo eso tiene que estar vinculado dentro de una estrategia, y esa estrategia tiene que ser la hoja de ruta de toda la organización. Y ahí es donde está la clave. Total, pues súper de acuerdo. Tenemos además, vuelvo atrás, una serie de enlaces e información útil, que esto está direccionado a la información, a las páginas web o los informes que se enviarán en la presentación. Así que muchas gracias. Antes de colgar la llamada, comentaros que el siguiente webinar que tenemos vamos a entrar en temas más concretos, será el 18 de marzo, en este caso también martes, y estará enfocado a cómo empezar a redactar el informe de sostenibilidad. Ahí tendremos seguramente más novedades de la CSRD que comentaremos al inicio, y nada, no os olvidéis apuntaros y nos vemos ahí. Muchas gracias por el interés y por la asistencia. Muy importante, si alguien tiene alguna inquietud concreta, contactad con nosotros, cerramos esa hora de seguimiento, y además nos va a venir estupendamente bien para desarrollar las temáticas de los siguientes webinars y poder hacer algo como súper específico para vosotros. Así que estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis.
Así es. Pues nada, muchas gracias a todos. Hasta luego.